Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy el doctor Alberto Vallardo González, soy el profesor de la ponencia Crecimiento Auricular y Ventricular del curso de Electrocardiografía Clínica del Departamento de Fisiología, del cual el profesor titular del curso es el doctor Eric Alexanderson Rosas. Voy a iniciar la presentación con una pequeña agenda que se subdivide en 8 puntos, donde vamos a partir de lo que es normal a lo que es anormal. Vamos a partir de la onda P normal y del crecimiento auricular. Vamos a partir de lo que es el QRS normal y después el crecimiento ventricular, para después integrarlo con casos clínicos y al final hacer algunas conclusiones. A lo largo de la presentación van a ver que hay unos puntos que se llaman puntos de aprendizaje y preguntas de aprendizaje, donde vamos a ir retomando lo que ya aprendimos para que no se nos vaya olvidando. ¿Cuáles son mis objetivos de esta ponencia? Realmente mi objetivo principal es que partamos de conocer lo que es la fisiología normal para, una vez comprendido eso, entender los fenómenos electrocardiográficos de la onda P y el QRS y ahora sí entender el crecimiento de la aurícula y del ventrículo. Después con esto vamos a integrar el proceso fisiopatológico del por qué se dan esos crecimientos y por qué se reflejan clínicamente así y por qué en el electrocardiograma lo podemos ver así. Después vamos a aprender los criterios y a entenderlos, no vamos a memorizarlos y lo más importante para mí es que se interesen en el tema y que también lo repasen en su casa para que se forje el conocimiento aún más. Vamos a iniciar con este pequeñísimo caso clínico solamente para integrar algunos conceptos. Es Hughes, un masculino de 30 años que va a consulta a la clínica de enfermedades congénitas del adulto. Acude por presentar disnea de grandes esfuerzos y palpitaciones. Vemos que en la exploración física lo que destaca es que tiene una frecuencia cardíaca anormal de 115 latidos por minuto y que satura el área ambiente de oxígeno el 90%. En el cuello podemos observar la regurgitación yugular grado 3 de 4. En el tórax integramos un síndrome de condensación pulmonar, que pues recordemos que es a la inspección disminución de los ruidos respiratorios, a la percusión mate, a vibraciones vocales y a la palpación y a la auscultación crepitantes de burbuja grande en ambas bases pulmonares. A la exploración del precordio vamos a escuchar lo siguiente. Pongamos atención. Bueno, y con esto que integramos, que escuchamos un soplo en el foco auscultatorio mitral y que este soplo es un soplo sistólico, que quiere decir que va en toda la parte de la sístole de intensidad 4 de 6 que aumenta con la maniobra de Pachón. Entonces decimos, bueno, si aumenta con la maniobra de Pachón, que aumenta los soplos de las cavidades izquierdas, pues ya más o menos nos vamos orientando a dónde está la afección, ¿verdad? Bueno, nos piden que le hagamos un electrocardiograma de 12 derivaciones y nos entregan esto. Le hacemos zoom a lo que nos interesa. Realmente recordemos que el electrocardiograma tiene que ser analizado paso por paso, pero en este caso por cuestiones de la diapositiva y porque estamos empezando, pues nos fijamos en la morfología de la onda P. Y bueno, asociamos directamente, decimos una onda P con esta morfología, es una onda P mitral. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que la válvula mitral del paciente quizás está afectada y por eso hay crecimiento auricular. Bueno, eso es un pequeño primer caso para ir poco a poco avanzando en este tema. Vamos a empezar ahora sí con la fisiología. La fisiología vamos a ver lo básico, la teoría del dipolo, cómo se despolariza la aurícula, se repolariza la aurícula y conclusiones importantes. Vamos a entender lo básico. ¿Qué es entender lo básico? Entender que la onda P y el complejo QRS, vamos a hablar juntos, aurículas y ventrículos en estos momentos, es un fenómeno electrocardiográfico de la actividad eléctrica del corazón, que quiere decir que única y exclusivamente refleja la actividad eléctrica del corazón. No refleja contracciones, no refleja actividad mecánica, no refleja nada de eso, solamente actividad eléctrica del corazón. Entonces, la onda P, tenemos dos aurículas, es la unión de la despolarización de de la aurícula izquierda y de la aurícula derecha, ¿ok? Y el complejo QRS es la despolarización de ambos ventrículos, despolarización, no contracción, eso hay que tenerlo bien en cuenta. Bueno, vamos a empezar con la teoría del dipolo. La teoría del dipolo, ¿a qué hace referencia? Bueno,
que tenemos un electrodo, que es como ese electrodo chismoso o es una cámara de vigilancia, pongámoslo así, en el caso de que estamos en una carretera donde hay dos sentidos, un sentido hacia adelante y un sentido hacia atrás. Y tenemos una cámara de vigilancia que nos está viendo justo enfrente de nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un potencial de acción que se dirige hacia el electrodo chismoso o hacia la cámara de vigilancia, pues eso va a dar un impulso o va a crear un fenómeno electrocardiográfico en nuestro trazo que va a ser una deflexión positiva. Miren. Si la despolarización se dirige al electrodo positivo, se va a registrar en el electrocardiograma como hacia arriba, que se llama lo mismo que deflexión positiva. Entonces, si nosotros en la carretera nos dirigimos en dirección hacia esa cámara, la cámara nos va a ver de frente y se va a ver como algo positivo. Entonces, si nosotros en cambio nos alejamos de esa cámara o de ese electrodo positivo, nos vamos hacia el otro lado, ¿cómo se va a ver en el electrocardiograma? Pues como una deflexión negativa, ¿no? Entonces eso se le llama como que se ve hacia abajo. Y ahora otro escenario. Si nosotros tenemos nuestra cámara acá o nuestro electrodo chismoso y vemos a la despolarización moviéndose justo enfrente de nosotros, pues va a tener un componente positivo y va a tener un componente negativo porque va a pasar justo enfrente de nosotros, ¿no? Entonces realmente lo vamos a ver como algo isoeléctrico. Eso lo tenemos bien en cuenta. Ahora sí, ¿cómo es la despolarización de las aurículas? Bueno, para ver la despolarización de las aurículas vamos a ver que solo hay una, ¿no? O sea, anatómicamente tenemos nuestro nodo sinusal que parte de la parte superior del corazón y que viaja de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Esa es como la despolarización normal de la aurícula. Pero otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que en el electrocardiograma tenemos que tener mucha imaginación. ¿Por qué? Porque nosotros no lo estamos viendo como la estamos viendo en el libro, sino que la estamos viendo desde diferentes puntos de vista. Imaginemos que estamos viendo el corazón y alrededor trazamos un círculo donde estamos diciendo, bueno, lo quiero observar desde arriba hacia la derecha o lo quiero observar desde abajo hacia la izquierda, de donde lo quiero observar. ¿Por qué es importante saber esto? Porque depende de dónde o en qué derivación lo veamos, va a ser la morfología de esta onda P o de esta despolarización auricular, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las derivaciones frontales, las derivaciones de las extremidades, que son las de 1, de 2, de 3, ABF, ABR, ABL, ¿no? Entonces, estas ven al corazón de forma frontal. Entonces, por ejemplo, tengamos el caso de que eso es nuestra despolarización auricular, ese es nuestro vector de despolarización auricular, perdón. Entonces, tiene esta dirección. Si nosotros vamos acá abajo al plano y vemos que la derivación D2 justamente va y ve de frente a la despolarización de la aurícula, pues nosotros ya nos decimos, bueno, si lo está viendo de frente, si mi cámara o mi electrodo chismoso está justo de enfrente de la despolarización, ¿cómo lo voy a ver en el electro? Ah, pues lo voy a ver como algo muy positivo, ¿no? Bueno, exactamente. En esta parte vemos que D2 ve esta deflexión positiva hacia arriba, que es la despolarización de las aurículas, ¿ok? Entonces ahora nos preguntamos, bueno, ¿y si cambio mi perspectiva y ya no la quiero ver de frente, la quiero ver de un lado? Bueno, nos vamos a D3 y D3 casi es perpendicular al vector de despolarización de la aurícula, ¿no? Pero no totalmente perpendicular, entonces vamos a verlo casi como algo isoeléctrico, pero si se fijan tiene un componente pequeño positivo, pero entonces, ¿eso qué quiere decir? Tenemos que hacer como conclusiones y no decir, bueno, pues si la onda P en un electrocardiograma normal la vemos así de chiquita, no, pues la verdad es que tiene muy poquito despolarización o está mal tomado el electrocardiograma. No, quiere decir que lo estamos viendo desde diferentes caras y tenemos que entender que depende qué cara tú estás observando, es como lo vas a ver en el trazo del electrocardiograma. Eso es en condiciones normales, ¿verdad? Ahora vamos a ver. ¿Quién ve al vector de despolarización de la aurícula derecha en sentido contrario? ¿Quién está en este lado de las derivaciones? Bueno, está ABR. Entonces, si de ABR se está alejando el vector de despolarización, ¿cómo esperaríamos encontrarlo en el trazo, según la teoría del dipolo? Exactamente, lo vamos a encontrar como una onda P o una deflexión negativa, ¿ok? Entonces, ABR está aquí arriba, es esta línea amarilla, esta línea roja es el vector de despolarización de las aurículas.
Entonces, está al contrario, lo voy a ver como algo negativo, como que está alejándose de mí. ¿Perfecto? Bueno, ahora vamos a ver, si yo lo veo perpendicular, ¿quién está perpendicular al vector de despolarización normal de las aurículas? Bueno, pues está ABL. Si yo lo veo pasar enfrente de mí, ¿cómo lo voy a ver? Ah, perfecto, como algo isoeléctrico, casi no se va a ver. Y que muchas veces nos confundimos porque a veces nos quedamos con con un solo con una sola derivación y decimos, no, miren, aquí no hay onda P, uy, tiene fibrilación auricular. Pero es importante entender que va a haber derivaciones donde esto es normal y no quiere decir que esto tenga unas ondas P minúsculas de fibrilación o F que realmente no tiene sentido, ¿no? Simplemente porque ahora entendemos que es no ver la onda P aquí puede que sea normal. ¿Por qué? Ah, porque pasa justamente perpendicular al vector de despolarización. Bueno, esto es algo que ojalá nos quede más claro. Ahora, ¿cómo es la repolarización auricular? ¿Existe la repolarización auricular? La vemos en el electrocardiograma. Claro que existe la repolarización auricular y claro que se puede ver en el electrocardiograma, pero ¿qué pasa? Pasa lo mismo que si nosotros tenemos una habitación oscura y le ponemos un foco de color amarillo y 10 focos de color luz blanca. ¿De qué color se va a ver la habitación? Lógicamente se va a ver blanca, ¿no? ¿Por qué? Porque opaca el color blanco al foquito amarillo. Eso mismo pasa en el electrocardiograma. Realmente es una fuerza constante de qué potencial es más grande y qué se va a ver o se va a traducir en el trazo del electrocardiograma. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos una despolarización auricular aquí, lógicamente, fisiológicamente, después va a ocurrir su repolarización auricular, ¿no? Pero como en este espacio de tiempo del electrocardiograma también sucede la despolarización de los ventrículos, en potencia, en comparación, es muchísimo más grande. Entonces se lo va a comer o la va a ocultar. Así se le llama en términos electrocardiográficos. La despolarización ventricular oculta la repolarización de la aurícula, pero es una pregunta constante. Oiga, ¿y qué le pasa a la repolarización? Claro que existe. Entonces, otra pregunta que podemos hacernos es, ¿en qué situaciones podemos ver esta repolarización auricular? Bueno, pues en un caso en el que nuestro intervalo PR se prolongue, como en qué casos, como en los bloqueos auriculoventriculares. Entonces, ¿en qué casos podríamos verlo? En un bloqueo auriculoventricular porque se amplía este espacio y el QRS ya no se come eléctricamente a la repolarización auricular. Ahora, pregunta de aprendizaje. ¿Cuáles son las dos mejores derivaciones para evaluar la actividad eléctrica auricular? Bueno, ya vimos a las derivaciones frontales, que son de 2, que es la mejor. ¿Por qué? Porque la ve justamente de frente, pero ahora nos vamos a las horizontales, a B1, a las precordiales. ¿Por qué B1? Bueno, B1, si nos vamos en un plano de dónde ve el corazón B1, esa es la posición anatómica normal del corazón. Si se fijan, no es como que está ahí en medio del corazón y que está paradito bonito y que la punta está un poquito orientada hacia la izquierda. No, realmente el corazón está acostado y realmente es la posición anatómica real del corazón. Entonces, si se fijan, pues tenemos dos aurículas, la aurícula derecha y la aurícula izquierda, y si se acuerdan que, bueno, acá parte el nodo sinusal, después el nodo auriculoventricular, después el haz de His, las fibras de Purkinje. Bueno, ¿cómo se comunica el nodo sinusal con el nodo AV? Bueno, con los haces internodales, ¿no? Y hay un haz internodal que pasa por arriba y que va y comunica y despolariza a la aurícula izquierda. ¿Pero qué quiere decir? Que primero se va a despolarizar la aurícula derecha y después se va a despolarizar la aurícula izquierda. Entonces, realmente, en tiempo, no suceden al mismo tiempo, sino que primero es una y después la otra. Ah, ok. Bueno, en las derivaciones precordiales vamos a ver que B1 ve de esta cara del corazón. Pero ¿qué pasa? Aquí está la aurícula derecha, aquí está la aurícula izquierda, y el componente de despolarización de la aurícula izquierda tiene este vector de despolarización. Fíjense cómo hasta va hacia atrás. ¿Se fijan cómo es hasta algo que a veces no podemos imaginarnos? Bueno, pues justamente como B1 ve en esta dirección, si el vector de despolarización de la aurícula derecha a la aurícula izquierda se va de este lado, pues lógicamente va a haber una deflexión negativa. ¿Y dónde la podemos ver? Bueno, pues en B1. B1, fíjense cómo tiene un componente primero positivo y después negativo. El componente primero positivo quiere o se refiere a la despolarización de la aurícula derecha y el componente negativo a la despolarización de la aurícula izquierda. Bueno, ya tenemos otro concepto. Ya solo no nos quedamos que
de dos, ve bonita a la dispersión auricular y que solamente tiene un componente. No, si realmente queremos ver componente izquierdo y componente derecho, la derivación que más nos ayuda es B1, porque realmente nos separa ambos vectores y podemos verlo desde otro punto de vista al corazón. Entonces ya decimos, bueno, entonces va a ser muy sencillo, ¿no? Si yo tengo un crecimiento de la aurícula derecha, esto se va a hacer muy grandote y esto se va a hacer muy negativo. Eso se va a hacer muy grande si es de la aurícula derecha y si es crecimiento de la aurícula izquierda, esto se va a hacer más grande. Pues claro, y eso es lo anormal y es muy sencillo entenderlo porque ya sabemos que esto es lo normal y que cuando la aurícula derecha crezca, pues esto va a crecer y que cuando la aurícula izquierda crezca, pues esta va a crecer. Entonces decimos, bueno, está más sencillo de lo que yo había entendido en mis clases. Efectivamente. Bueno, entonces ese es un trazo real donde vemos que la porción de B1 que corresponde a la aurícula derecha es positiva y tiene una pequeña porción negativa. Vamos a ver que también eso es muy importante, por ejemplo, para la aurícula izquierda, porque hay un índice que se llama índice de Morri que justamente mide esta porción negativa de la aurícula izquierda. Vamos a empezar con la onda P normal. ¿Qué nos interesa saber de la onda P? Bueno, nos interesan dos cosas. Una, la altura, cuánto mide de altura y cuánto mide de ancho, que es en duración. En altura son en milivoltios. Bueno, la onda P normal tiene que medir menos de 2.5 milímetros. 2.5 milímetros es el límite de qué tan alta puede estar mi onda P. ¿Y qué tanto puede durar? Bueno, puede durar hasta 120 milisegundos. Eso es lo máximo que puede durar una onda P en ancho o en milisegundos. A otra cosa, nosotros podemos sacar ejes cardíacos que realmente casi siempre lo que vemos son ventrículos, pero únicamente podemos sacar el eje cardíaco de las aurículas. Y esto es una cosa como más exhaustiva y un poco más complicada, pero pues vamos a entender que si el eje cardíaco normal es de más 30 más 70, pues lo mismo va a pasar en las aurículas. Entonces, el eje normal, pues es prácticamente lo mismo que el de los ventrículos, que esté entre estas medidas. Ahora, vamos a hacer este trazo del electrocardiograma y lo vamos a ampliar y vamos a hacer esta pequeña gráfica donde vemos el trazo del electrocardiograma, como es el rojo, es único, pero tenemos que entender, como ya les había dicho en la diapositiva pasada, que hay un componente de la aurícula derecha y un componente de la aurícula izquierda que no están al mismo tiempo porque no suceden fisiológicamente al mismo tiempo. Una tiene un retraso más grande que el otro. Entonces, realmente esto es lo que veríamos en el trazo de electrocardiograma, pero solamente se hace este trazo en la unión o la combinación de esas actividades de las aurículas juntas. Quiero decir que la actividad de la aurícula derecha y de la aurícula izquierda juntas es lo que nos hace la onda P en la derivación D2. Probablemente este trazo es D2 porque es como el más normal de observar. Entonces la morfología de la onda P está dada por la dispolarización de las dos aurículas, ¿ok? Ahora sí, vamos a empezar con lo que es el crecimiento de la aurícula derecha. Voy a mover mi cámara para evitar estorbar con los componentes de las diapositivas. Bueno, crecimiento auricular derecho. Vamos a olvidarnos un poco ahorita de estas letras de acá y vamos a irnos a la gráfica y entender. Yo solamente a simple vista veo el trazo este rosita que está aquí a mi izquierda y digo, bueno, esa onda P ya se ve anormal, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la veo muy alta, de hecho está más alta que la onda T. Entonces ya instantáneamente se nos tiene que aprender a nosotros, bueno, algo está pasando mal. ¿Y por qué esta onda P está más alta? Porque si nos vamos nuevamente al componente de la onda P, que es la aurícula derecha y la aurícula izquierda, vemos que el componente auricular derecho es mucho mayor en voltaje y en duración que la aurícula izquierda. Ya vamos a ver que cuando una aurícula se dilata, crece, se hipertrofia, le va a costar más tiempo la despolarización a esa aurícula. ¿Por qué? Porque va a estar más gordita. Es como cuando nosotros hacemos ejercicios y nos ponemos con mucha masa muscular, pues vamos a necesitar más alimento y vamos a tardar más en llenarnos porque vamos a estar más grandes, ¿no? Justamente lo mismo con el músculo de la aurícula. Cuando está más hipertrofiado o hay más cantidad de músculo y mayor tamaño, pues va a tardar más tiempo en recorrerlo. Entonces se va a ampliar esto. Sí, se va a ampliar en voltaje porque ya es más músculo, más fuerte y más cantidad de
de potencial de acción que tiene. Entonces, básicamente esa es la razón por la que nuestra onda P, que se le llama morfología pulmonar, tiene esta morfología alta. Y, por ejemplo, el primer criterio, vamos a empezar con el criterio de la onda P, lógicamente va a ser que la onda P sea mayor en tamaño, en altura, de 2.5 milímetros. Entonces, si lo normal es menos, bueno, pues ya si está crecido, algo pasa en la aurícula derecha, ¿verdad? Bueno, ese es el primer criterio. El segundo criterio es si el eje de la onda P está desviado a la derecha. El tercer criterio es morfológico. Solamente con verle y decir, bueno, esta es una onda P pulmonar o esta es una onda P tipo congenital. ¿Qué es una onda tipo congenital? Bueno, vamos a las diapositivas adelante y vamos a ver esta bonita imagen de artículo que me gustó bastante que pone los tres tipos de onda P. La onda P normal, chiquita, que mide menos de 2.5 milímetros, menos de 120 milisegundos. Y la onda P pulmonar, que si se fijan es una onda P alta, muy alta en voltaje, más de 2.5 milímetros. Pero hay otra morfología que a lo mejor muchos no conocíamos o muchos no conocemos, que es la onda P congénita, que es una onda P en efecto muy picuda. ¿Se fijan cómo tiene una onda P muy picuda? Que puede estar aumentada en voltaje, pero esta morfología no es lo mismo que esta morfología. Entonces, si ya nos vamos a términos más exquisitos, cuando vemos una morfología así, tendremos que describirla como una onda P congénita y una onda P así, que es la mayoría de los casos que vamos a ver en la clínica real, pues vamos a describirla como una onda P pulmonar. Ahora, hay unos criterios, si se fijan aquí, que dicen onda P y criterios del QRS. Bueno, ¿qué tiene que ver acá el ventrículo y el QRS? Es muy importante entenderlo desde este momento. Va a ser muy complicado que nosotros tengamos un crecimiento auricular derecho puro o un crecimiento auricular derecho aislado. ¿Por qué? Porque el corazón es hemodinámicamente, todo tiene que ver con las otras cámaras. Por ejemplo, no son independientes aunque los separe un pulmón. La aurícula derecha del ventrículo perdón, la aurícula izquierda del ventrículo derecho no están totalmente independientes la una de la otra, sino que son dependientes la una de la otra. Y justamente pasa lo mismo en las cavidades derechas e izquierdas. El ventrículo depende de la aurícula y la aurícula depende del ventrículo. Entonces, usualmente, si nosotros tenemos un crecimiento auricular derecho, vamos a tener un crecimiento ventricular derecho. Entonces, ¿por qué un criterio del QRS nos ayuda a hacer un criterio de aurículo, nos apoya a tener crecimiento auricular derecho? Porque efectivamente decimos, bueno, si uno afecta a la otra, bueno, si yo encuentro hipertrofia del ventrículo derecho, por ende yo encontraré probablemente, porque nada es absoluto, crecimiento auricular derecho. No sé si me di a entender esta parte, pero prácticamente si tenemos morfología, que esos son criterios de crecimiento ventricular derecho, morfología QR mayúscula en B1, en ausencia de infarto, o que la porción positiva de la onda P en B1, si se acuerdan de la onda de B1, que él veía el componente positivo y el componente negativo de la onda P, si es mayor de 1.5 milímetros, pues ahora sí podemos pensar en crecimiento auricular derecho, ¿verdad? Y ahora nos hacemos la siguiente pregunta. Bueno, todos los criterios todas las pruebas diagnósticas, que es el electrocardiograma es una prueba diagnóstica, tienen que tener una comparación con su estudio de gold standard, ¿no? Y esto nos da como resultado, si los comparamos, una sensibilidad y una especificidad. ¿Qué quiere decir? Pues que nos da qué tan efectivo es para diagnosticar una prueba diagnóstica. Eh, si se fijan en esos estudios, nos tira o nos arroja una sensibilidad muy pobre, del 9 al 10%, para criterios de aurícula derecha. Para criterios de aurícula izquierda son un poquito más sensibles, si mal no recuerdo, son del 12 al 15% de sensibilidad, pero su especificidad es muy alta. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, si es muy específica, hay que hacerle a todos y le va a diagnosticar a todos crecimiento auricular derecho. No. ¿Por qué? Porque el electrocardiograma no es un estudio confirmatorio. El electrocardiograma es un estudio que nos sirve más como de primera mano, como de tamizaje. Entonces, cuando vean medidas de asociación y vean para qué sirve la sensibilidad y para qué sirve la especificidad, van a ver que para estudios poblacionales y de tamizaje lo que más nos sirve a nosotros es la sensibilidad de una prueba diagnóstica. Entonces, en estos casos es muy pobre su sensibilidad diagnóstica. Bueno, ahora vamos a explicar el por qué crecería o por qué tendría que crecer la aurícula derecha. Bueno,
no se puede explicar separada del ventrículo derecho, porque como ya expliqué, están unidos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender es que a mí me gusta poner mucho esta imagen porque los pulmones quedan en medio, después antes queda el corazón derecho y después queda el corazón izquierdo. Bueno, todo lo que nos afecte el pulmón hemodinámicamente se fibrosa, se estenosa, hay mayores presiones en el pulmón, hay defectos en la vasculatura de la arteria pulmonar, del tronco pulmonar, hay diversas cosas que nos retengan, es como tener el tráfico en la ciudad o en periférico. Si hay algo que nos tapone la circulación de la sangre del corazón derecho al izquierdo y que se quede retenido en el ventrículo derecho y que por ende suba la presión del ventrículo derecho y que por ende tenga que subir hacia una cámara que se llama como cámara de almacenaje, que es la aurícula derecha, pues se va a obstruir el flujo, entonces se va a quedar, se va a quedar, se va a quedar, el ventrículo no sabe qué hacer, no sabe dónde mandarlo, no lo puede mandar al tronco pulmonar, que le queda atrás la aurícula. Y la aurícula, pues una, como su función no es tanto hacer presión o tanto contracción, la función de las aurículas son como un reservorio. ¿Qué quiere decir? Que sus paredes son muy delgaditas a comparación de un ventrículo. Entonces la aurícula es muy poco útil en contraer y aventar sangre al ventrículo, pero sí sirve muy bien para almacenar. Pero nosotros sabemos que tenemos una bolsa y tiene una capacidad máxima de almacenaje. Si nosotros aumentamos esa capacidad máxima, pues va aumentando su tamaño, ¿no? Y por ende se va distendiendo, se va hipertrofiando excéntricamente y todo lo que nos va a originar el crecimiento de la aurícula derecha. Entonces, esa es como la primer premisa. Todo lo que nos afecte el pulmón hemodinámicamente, de la vasculatura, que nos obstruye el flujo de salida del corazón derecho de la sangre o la expulsión, nos va a dar como resultado crecimiento ventricular derecho y crecimiento auricular derecho. Otra cosa, que está en medio de la aurícula derecha y el ventrículo derecho, pues está la válvula tricuspidia. Entonces, si tenemos otras enfermedades, por ejemplo, puras de atresias de la válvula tricuspidia, estenosis de la válvula tricuspidia, etcétera, etcétera, pues también nos va a dar crecimiento de la aurícula derecha, porque no sabe qué hacer con tanta sangre y va a pasar el mismo proceso fisiopatológico que ya habíamos dicho. Ahora, en esta gráfica me gustó ejemplificar en este corazón que tiene un defecto del conducto, pero hay que concentrarnos en el tamaño de esta cavidad. Uno, nuestra cavidad crece. ¿Por qué? Porque esta sangre hay una comunicación del corazón izquierdo al corazón derecho y pues no sabe qué hacer y se almacena y crece y crece. Bueno, vamos a tener la primera premisa de que hay dos cosas en la hemodinámica que nos pueden dar como resultado hipertrofia. Pero si entendemos que hay dos tipos de hipertrofia, concéntrica y excéntrica, entenderemos el por qué la aurícula se comporta así y no crece su tamaño de músculo y se hace chonchita, 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 sino que se expande de tamaño más que crezca de músculo. En segundo lugar, hay una sobrecarga de volumen. Como ya les dije, todo lo que afecte el flujo y se quede retenido, pues va a aumentar el flujo, ¿no? Va a aumentar la presión diastólica de la pared de la aurícula y van a empezar a hacer como medidas compensatorias o cambios de remodelaje del músculo de la aurícula que se va a terminar o concluir en una hipertrofia excéntrica del corazón. ¿Por qué no en una hipertrofia concéntrica, como en este caso? Porque para estos tenemos que tener una sobrecarga de presión. Pero como ya dijimos, o una premisa pasada fue, bueno, las aurículas no manejan muy bien la presión, pero sí manejan muy bien el volumen. Ah, por eso la aurícula tiende más a hacer ese tipo de hipertrofia, una hipertrofia excéntrica o una dilatación. Entonces, esto ojalá que haya quedado un poco más claro. Y bueno, el siguiente paso, una vez que está agrandada mi aurícula, como ya dije, da como resultado una despolarización más lenta. Y como hay más músculo, va a haber más voltaje del componente de la aurícula derecha. Es por eso que se va a dar este tipo de morfología en la onda P. Recordemos que sea mayor de 2.5 milímetros. ¿Estamos todos de acuerdo? Perfecto. Ahora ya entendemos por qué se da el crecimiento auricular derecho. Ahora, crecimiento auricular izquierdo. Eso clínicamente es un poco más común, porque las enfermedades que afectan al corazón izquierdo son más comunes en la clínica. Entonces, por ejemplo, ahora otra vez vamos al componente de la onda P. Ese es el componente que une a los dos
pero tenemos un componente auricular derecho y en este caso, fíjense cómo tenemos el componente de la aurícula izquierda aumentado de tamaño. ¿Se fijan? Bueno, pues esto va a dar como resultado esta morfología que se le llama enjiva en P pulmonar. ¿Por qué? Porque si se fija en el componente, acá en esta grafiquita vemos como D2 estamos viendo esta derivación. El componente de la aurícula izquierda, como va a crecer de tamaño, y lo misma fisiopatología que explicamos antes, va a tener más músculo, va a tardar más tiempo en despolarizarse. Entonces, por ejemplo, si en la normalidad se despolariza la aurícula derecha primero y unos milisegundos después se despolariza la aurícula izquierda, si ahora la que tarda más en despolarizarse es la última, ¿qué le va a pasar al tiempo de duración de despolarización de la onda P o de la actividad eléctrica auricular? Pues lógicamente va a aumentar su duración. En este caso no va a aumentar su voltaje, sino su duración. Porque si la que ya se estaba tardando se tarda más, porque tiene más músculo y le tarda más en llegar o en despolarizarse, pues va a aumentar su duración, ¿verdad? Entonces vamos a ver que el primer criterio lógico de crecimiento auricular izquierdo es que su duración sea mayor de 120 milisegundos. ¿Esto queda claro? Bueno, ahora vamos a ver que tenemos otros criterios, que es que la onda P, el eje de la onda P, esté desviado a la izquierda, como el crecimiento ventricular izquierdo, y vamos a verlo después, que la onda P la porción de B1 sea más negativa que positiva. ¿Qué quiere decir? Que esta onda P, si se fijan en la normalidad, era una onda P arriba y después hacia abajo. Que esta sea más negativa quiere decir o nos hace creer que tiene un crecimiento auricular izquierdo. Y esto se le llama índice de Morris, que realmente es algo que es muy bonito, pero que es un poco complicado y que se sale tal vez de ahorita nuestra capacidad de aprendizaje de ambos. Pero no está por demás conocerlo, que existe el índice de Morris y que justamente habla de esta diferencia entre qué tan negativa es respecto a qué tan positiva es. Lo anormal es que sea mayor de esto, mayor de 40 milisegundos, esta diferencia. Pero les repito, no se aprendan esto, solamente conozcan que existe. Otro criterio es que la onda P bimodal, o en esta morfología, en las precordiales B3 o B6, y pues ya como ya habíamos dicho, el índice de Morris que sea mayor a 40 milisegundos de duración y mayor de 1 milímetro de profundidad. Esto es los criterios de crecimiento auricular izquierdo. Ahora, ¿qué tan sensible y qué tan específico es? Justamente pasa lo mismo, que tenemos esos criterios y que su sensibilidad también es muy pobre, un poco mejor que la de la aurícula izquierda, derecha, perdón, y su sensibilidad pues sigue vigente, pero realmente en ese tipo de pruebas diagnósticas no nos interesa tanto la especificidad. Bueno, ahora vamos a entender el por qué crece la aurícula izquierda. Bueno, la aurícula izquierda crece, es floridamente un poquito más bonita que la aurícula derecha porque se ha estudiado un poquito más y hay otras cosas que hacen un poco más compleja a la aurícula izquierda, pero prácticamente tenemos que todo, imagínense, llega toda la sangre de los pulmones a la aurícula izquierda, pasa a través de la válvula mitral y va al ventrículo izquierdo y sale por la aorta y ya se va a distribuir por todas las arterias, arteriolas y capilares del cuerpo. Entonces, si tenemos algo que nos obstruya, por ejemplo, el paso aquí, y que eso haga que se acumule sangre acá y que en vez de que se vaya al ventrículo, el ventrículo lo que tenga que hacer es llamarle a su amigo aurícula y decirle, bueno, ya no puedo con tanto volumen, te lo voy a pasar a que lo reserves. Y se lo manda a su amiga aurícula y su aurícula empieza a crecer, pues pasa lo mismo que en el corazón derecho. Tenemos un primer componente que vámonos en orden. Si lo que nos obstruye la salida es la aorta o la hipertensión, que lo que hace es apretar el flujo de salida y le cueste más al ventrículo izquierdo eyectarlo y que por ende se quede con sangre y que esa sangre se vaya a la aurícula y se esté reteniendo, pues el primer componente es o la aorta, un problema de la aorta o un problema de hipertensión arterial. Segundo componente, ¿quién está aquí abajito? Pues la válvula aórtica, ¿no? Lógicamente, si tenemos estenosis o si tenemos insuficiencia aórtica, esa sangre, pues lógicamente, si tenemos insuficiencia, se regresa
y le va a quedar al ventrículo, y el ventrículo, ¿qué va a hacer? Bueno, pues ¿a dónde la mando? La va a aventar a la aurícula izquierda y pues va a pasar lo mismo. Igual en estenosis, pues no va a tener por dónde salir esa sangre y en vez de que salga por acá por un espacio muy chiquito de salida, pues ¿qué le va a quedar mejor? Pues eyectarla a la aurícula y también le hace daño, ¿no? Y crece por ende. Después tenemos el tabique interventricular, que hay defectos, por ejemplo, miocardiopatías hipertróficas, que solamente se hipertrofia esta porción del septum o del tabique y que obstruye el flujo de salida del ventrículo izquierdo, que es un poquito más complicado, pero que por ende nos hace que no se expulse de manera adecuada la sangre y que por ende se quede en el ventrículo y que se vaya hacia la aurícula, ¿no? Después el otro componente es el pericardio. Si tenemos pericarditis y no le es capaz al ventrículo izquierdo eyectarse y distenderse de forma adecuada y eyectar toda su sangre, pues se va a quedar igualmente sangre retenida y se va a ir ¿a dónde? A la aurícula izquierda. Y lógicamente, si tenemos un problema de la válvula tricuspide en el corazón derecho, si acá tenemos un problema en la válvula mitral, ya sea estenosis o ya sea regurgitación de la válvula mitral, pues esa sangre se va a empezar a acumular acá en la aurícula izquierda y pues va a causar crecimiento auricular izquierdo, ¿verdad? Bueno, ahora esta gráfica a mí me gustó mucho porque explica un poquito más lo que ya les había dicho. Cuando se obstruye el flujo de salida del ventrículo izquierdo y no tiene por dónde salir, bueno, pues ¿dónde la manda? Pues la manda a donde tiene escapatoria el ventrículo, porque tiene más presión que la aurícula, por ende la manda para allá. ¿Y qué hace la aurícula? Esos son cambios que van haciendo que se distienda, que crezca, que crezca, que crezca. Y fíjense cómo terminan las etapas finales de dilatación de la aurícula izquierda, como una bolsita grande, grande. Y lógicamente ese músculo, pues, ¿qué le pasó? Se tuvo que distender, se tuvo que hacer más largo, no hacer hipertrofia concéntrica. Recuerden que hipertrofia concéntrica es hacerse más gordito y dar menos espacio en la cavidad, sino que ese es un tipo de hipertrofia excéntrica o dilatación en la que la fibra muscular se estira o se elonga, ¿ok? Y veamos, esto es simple y sencillamente por pura anatomía. Si nosotros vemos cómo está distribuido el músculo estriado en las aurículas, ya sea izquierda o derecha, solamente tiene un recubrimiento de una capa en forma circular. ¿Qué quiere decir? Que si se llena de volumen esta capa, ¿qué va a hacer? Pues va a hacer esto, va a crecer hacia los lados porque no tiene más a dónde crecer. En cambio, los ventrículos, esta forma hexagonal, como tipo 8, como tipo infinito, pues le da otro tipo de distribución y otro tipo de escapatorias y otro tipo de patrones de hipertrofia al ventrículo a diferencia de las aurículas. Por eso también es importante poner esta diapositiva para que veamos cómo está la distribución de fibras del músculo estriado en las aurículas y el por qué se tiende a dilatar de esa forma. Y pues lógicamente, como ya habíamos visto, algo muy importante también hablar del crecimiento de la aurícula izquierda es que tal vez no es del tema como tal de la clase, pero si nosotros tenemos una fibra elongada, muscular, y nosotros sabemos que para que se dé un potencial de acción tiene que pasar de célula a célula por uniones de hendidura que hacen que una célula se comunique con la otra. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo, cuando una fibra está tan elongada o está tan estirada o tan hipertrófica, va a haber problemas de la conducción. Va a hacer que haya trastornos de la conducción y como ya vimos en la primera instancia es que se retarde el tiempo de despolarización y después puede originar otros problemas. Por ejemplo, hasta una dilatación auricular izquierda puede generar o es un foco de fibrilación auricular. Entonces, tiene como muchas consecuencias, pero si se fijan en esta grafiquita, pues crece de tamaño, crecimiento auricular, lo vemos en el electrocardiograma, y esto hace que haya un remodelado de la actividad eléctrica auricular, como ya les habíamos explicado, aumenta el tiempo de despolarización y por eso se ve así en el electrocardiograma. Por eso se me hizo importante también enseñarles esta diapositiva. Esto pues es parte de un artículo que también se me hizo importante, donde lógicamente lo que dicen los artículos, el término correcto es que hay una disincronía entre aurícula izquierda y aurícula derecha. ¿Qué quiere decir? Pues que cada una, por ejemplo, si lo normal es que esta se contraiga un poquito antes que esta, le estoy hablando en milisegundos, pues va a ser tanta la diferencia de duración de que se contraiga una antes que la otra que va a causar disincronías. Entonces eso se va a traducir en el electrocardiograma como que se haga más larga la onda P. Pero el término correcto pues es esto, ¿no? Pero eso es un poco más avanzado
que solamente me gustó como exponérselos para que lo comprendan. Ahora, vamos a hablar de crecimiento biauricular. A mí me gusta poner mucho este ejemplo. ¿Cuáles son los criterios de crecimiento biauricular? Pues son muy sencillos. ¿Por qué? Porque son los mismos para aurícula derecha que para aurícula izquierda. Pero doctor, ¿cuál es la que se va a ver o cuál vamos a ver en el electrocardiograma? Pues depende mucho de qué lado sea potencialmente más fuerte. ¿Qué quiere decir? Quienes tengan, o si los dos están crecidos, cuál está más crecida. Y ese va a ser el fenómeno que más vamos a ver, o lo vamos a ver juntos. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a ver una onda P pulmonar, o sea, una onda P aumentada de voltaje más de 2.5 milímetros, y vamos a ver una onda P aumentada en duración mayor de 120 milisegundos. Pero ¿qué fenómeno vamos a ver el fenómeno de onda P mitral o pulmonar? Pues tal vez no. Pero depende qué aurícula o qué cavidad esté más grande y potencialmente sea más grande, pues es la que va a predominar, ¿no? Por ejemplo, vemos un caso muy claro acá, que podemos ver una onda P pulmonar, grande, 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 y podemos ver una onda P en D2, perdón, acá, y en B1 como el componente negativo está aumentado, el índice de Morris es mayor de 40 milisegundos, y entonces decimos, bueno, acá parece que está mal la aurícula derecha, acá parece que está mal la aurícula izquierda. ¿Cuál es mi conclusión? Pues que ambos están mal. Entonces se llama crecimiento biauricular. Por eso esta tablita como que lo explica de mejor manera. Fíjense como acá, como forma de repaso, el componente normal positivo, el componente normal positivo, negativo, perdón, en la crecimiento auricular derecho, cómo este componente aumenta de tamaño, y el izquierdo normal, y en el crecimiento izquierdo, cómo ese componente pues, queda normal, y cómo es esta, o sea, no, deflexión negativa más grande que la positiva, pues ya lógicamente como que ya nos va a hacer en nuestra cabeza como, bueno, ya entendí que sí positivo, el izquierdo se ve así y negativo se ve así, pues cuando hay un crecimiento biauricular, pues lo voy a ver como fenómenos juntos, ¿no? ¿En qué casos se da crecimiento biauricular? Pues en muchos casos muy, muy, muy comunes, por ejemplo, en falla cardíaca. ¿Qué quiere decir? Falla cardíaca la vamos a ver, por ejemplo, en crecimiento hasta biventricular, porque realmente en la falla cardíaca es como un crecimiento de las cuatro cavidades. Y el crecimiento biauricular se va a ver aquí porque si disfunciona el ventrículo, va a disfuncionar la aurícula izquierda, y si disfunciona la aurícula izquierda, como ya dijimos, va a disfuncionar todo lo que está atrás de la aurícula izquierda, que es el pulmón, y si después no funciona el pulmón o la vasculatura pulmonar, pues va a ir hacia atrás, hacia el ventrículo derecho, y si no funciona el ventrículo derecho, ¿qué va a pasar? Pues va a crecer la aurícula derecha y así. Entonces, prácticamente todo se comunica, ¿no? Ahora vamos a ver crecimiento ventricular y de la fisiología del complejo QRS. Es un tanto más complicada. Una vez que se lleva a cabo la despolarización auricular y que el impulso eléctrico viaja desde el nodo sinusal hacia el nodo AB mediante los haces internodales, pues va a llegar a una zona que se llama el haz de His. El haz de His es una estructura que se compone de un tronco, de una rama izquierda, de una rama derecha y de fascículos. Fascículo antero superior. Vamos, eso ya lo debieron de haber visto. Entonces, esta compleja estructura eléctrica es lo que lleva a cabo en sincronía para dar la despolarización ventricular. Y si nos vamos a ver qué es el QRS, realmente son un conjunto de líneas de trazos positivos, trazos negativos, que a simple vista podemos decir, bueno, es un tanto complejo. Ahora vamos a ver lo que es el crecimiento ventricular y la fisiología del complejo QRS. Bueno, el complejo QRS es un tanto más complicado por la pura anatomía de la estructura en sí eléctrica en el corazón, porque partimos de un haz de His, que es una estructura que se compone de un tronco, de una rama izquierda, una rama derecha y los fascículos, como ya lo vimos, y después las fibras de Purkinje, que se distribuyen en el músculo ventricular izquierdo y derecho. Bueno, pues lo complicado aquí es entender que el complejo QRS es un complejo porque es un conjunto de, si se fijan, de flexiones negativas, positivas, dependiendo de dónde nosotros lo estemos observando. Eso es como lo más importante del complejo QRS. Depende de dónde tú lo observes, vas a observar cada vector de despolarización. Otra cosa, el músculo ventricular tiene 4 vectores de despolarización. En algunos libros solo marcan 3, pero realmente tiene 4 vectores de despolarización. ¿Qué quiere decir?
que tiene el primer vector, que es este, que viene de izquierda hacia la derecha, que decimos, bueno, ¿y por qué viaja de una forma tan antinatural, no? Bueno, es por la pura anatomía del haz de His, donde hay una teoría que dice que el tronco está más cerca de la parte posterior del tabique, de la parte izquierda, esa se activa primero y después pasa a activar a la porción derecha del tabique interventricular. Es por eso la explicación. Entonces tenemos el primer vector de despolarización, que es la despolarización del tabique desde la izquierda hacia la derecha. El segundo, vector de despolarización, que es la región anteroseptal del miocardio hacia el vértice. Después el tercer vector de despolarización, que es la despolarización de la masa miocárdica del ventrículo del endocardio hasta el epicardio. Y por último, la última despolarización, que es la despolarización de la pared posterior de la base del ventrículo izquierdo. Entonces, esto viene traducido. Si se fijan en esa bonita imagen, estamos viendo, estamos viendo la derivación de 2. ¿Por qué la Q es negativa? Precisamente es porque se aleja del vector de despolarización del electrodo positivo. Se fijan cómo si viene de izquierda hacia la derecha, se aleja de D2. Entonces, por eso nosotros lo podemos ver aquí en esta derivación como una primera deflexión negativa. Después el segundo vector, se fijan, va de frente a D2. Entonces, es muy positivo a D2. Entonces, por eso se hace una deflexión positiva muy alta. ¿Por qué muy alta? Porque mueve mucha cantidad de músculo y de células. Entonces, es mucho más voltaje a comparación, por ejemplo, de la onda P, que es muy poco voltaje. Y después sigue el otro vector que hace el tercer vector que hace la onda S profunda, dependiendo de dónde lo estemos viendo, que es literalmente la despolarización de las fibras miocárdicas del ventrículo. Y el último, el cuarto, es la despolarización posterior y la despolarización de las fibras epicárdicas. Recordemos que se despolariza de endocardio hacia epicardio. Entonces, por eso es un tanto complejo, pero en este GIF pues se ve como de forma ilustrativa los 4 vectores de despolarización del ventrículo en general. Ahora vamos a ver algo más importante, que son los vectores, las derivaciones precordiales. Las derivaciones precordiales ven de una forma horizontal, en un plano horizontal al corazón. Y, por ejemplo, siempre hemos sabido que nosotros tenemos las derivaciones B1 y B2 que se le llaman derivaciones derechas. ¿Por qué? Porque precisamente ven a esta cara o a esta pared más del corazón, la pared derecha del corazón. Entonces, si nosotros tenemos un vector resultante, por ejemplo, la suma de estos 4 vectores pasados que les hablé, hacen un vector grande resultante. Y este vector, cuál es su dirección final? Pues es de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo, de derecha hacia izquierda. Entonces, si este es nuestro vector resultante, B1, ¿cómo lo va a ver? Si está aquí, pues lo va a ver que se aleja al vector. En cambio, nos vamos a B5 y B6 y vemos cómo este vector se acerca hacia esos electrodos positivos. Entonces, por eso podemos entender que en B1 tengamos S, o sea, tengamos deflexiones negativas y por eso en B6, B5 tengamos deflexiones positivas. ¿Y qué pasa con B3 y B4? Bueno, es una zona muy interesante que nos ayuda mucho en crecimiento y en otras patologías porque se le conoce como la zona de transición. Ese es un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos muy crecidas las paredes del ventrículo izquierdo, que ya lo vamos a ver, esta zona de transición se va a llamar como una zona de transición anticipada. ¿Por qué? Porque eso es en realidad lo que nos está hablando es del músculo derecho. Pero como el izquierdo está tan crecido y tan grande voltaicamente, o sea, de potencialmente es mucho mayor, se va a llevar esta zona y se la va a llevar hacia el lado izquierdo. Entonces el corazón, no, en el electrocardiograma vamos a ver la transición o la progresión anticipada o temprana. En caso contrario, si tenemos un crecimiento ventricular derecho, va a pasar lo contrario y vamos a tener una zona de transición tardía. Entonces, por eso es importante ir entendiendo esos conceptos en esos momentos. Bueno, ahora vamos a hablar rápidamente del crecimiento ventricular izquierdo y el crecimiento ventricular derecho y el crecimiento biventricular. Es un tema un poco más relevante porque aquí ahora sí ya hay criterios muy estudiados y es de relevancia clínica porque alrededor de un 36% de la población mexicana vive con hipertensión arterial sistémica y alrededor de un tercio de sus pacientes tienen hipertrofia del ventrículo izquierdo. Esa es una imagen ilustrativa donde les quise poner para que vieran cómo son las dimensiones en condiciones normales
de músculo del ventrículo izquierdo sobre el ventrículo derecho y pues patológico muchísimo más, ¿verdad? Y en esta imagen del ecocardiograma pues vemos cómo es una hipertrofia de tipo concéntrica y la luz del ventrículo izquierdo cómo es tan reducida de tamaño. Por esto, les había hablado al principio que hay patrones de hipertrofia y con eso solamente les quiero recordar que pues el ventrículo izquierdo sobre todo maneja muy bien la presión pero muy pobremente el volumen y su patrón de hipertrofia es justamente este, el patrón concéntrico. ¿Y qué quiero llegar con esto? Que los fenómenos que nosotros vamos a encontrar en el electrocardiograma es el resultado no solamente del cambio de la hipertrofia del miocito, sino que hay muchas condiciones bioeléctricas, bioquímicas, estructurales, de oxígeno, de hipoxia, que nos van a traducir en los cambios que nosotros vamos a observar la hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Cómo son estos o por qué son estos? Pues como ya vimos, si crece de tamaño de dimensiones el miocito, pues va a haber problemas, por ejemplo, crece de tamaño, incrementa la despolarización, el voltaje, por eso los cambios que vemos en la hipertrofia del ventrículo izquierdo, a mayor tamaño de la pared, mayor tiempo para activarse o va a haber un retraso en la conducción, va a haber fibrosis, inflamación, cambios degenerativos que como consecuencia va a haber una conducción más lenta y fragmentada. También vamos a ver que hay criterios no voltaicos, como el strain partner, que es resultado de varios fenómenos, fenómenos de hipoxia, fenómenos de repolarización, alteraciones de la repolarización, justamente por esto. Pero ya lo vamos a hablar un poco más tarde, solamente quería puntualizar esto. Bueno, ahora sí vamos a ver cuáles son los criterios diagnósticos para la hipertrofia ventricular izquierda. Bueno, existen dos tipos. Existen los criterios voltaicos y los criterios no voltaicos. Los voltaicos son los más conocidos por todos, son los que nos nombran en la escuela, nos preguntan en exámenes, que son esos que conocimos de criterios de Sokolov-Lyon, criterios de Cornell, índices de Cornell, todos esos. Pero vamos a entender que son muy fáciles de comprender. Fíjense, en esta imagen se ven los vectores de despolarización, como ya los habíamos explicado, pero aquí abajo vemos algo que es la zona de transición, como ya lo hemos hablado, que surge o están usualmente o en la normalidad en B3 y B4. Pero como ya les había dicho, ¿qué pasa cuando hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo? Pues que hay una progresión anticipada o una transición anticipada. ¿Por qué? Porque las fuerzas izquierdas jalan y se llevan todo el potencial o todo el voltaje de esas cargas. Por eso es que vemos la progresión anticipada. Ahora una pregunta que les hago yo. ¿Qué pasaría en una hipertrofia del ventrículo derecho? Pues justamente lo contrario, había una progresión tardía porque las fuerzas derechas arrastrarían el voltaje hacia esta zona. Es un poco fácil de comprender si lo hablamos así. Ahora, vamos a ir a esos criterios famosos que son alrededor de 37, un estudio o así, muy reciente, hizo una comparación con el Magnemar Test de los 37 estudios o criterios de hipertrofia del ventrículo izquierdo, ya sea conclusiones sobre cuál es el mejor, cuál es el más sensible, cuál es el más específico, etcétera. Entonces, bueno, pues conozcamos que hay alrededor de 37 distintos, pero solamente yo quiero que se lleven a su casa cuáles son o cuál es el más útil, el más sencillo, el más específico, el más sensible y el que más usualmente nos van a preguntar. La respuesta a todo esto es el Sokolov-Lyon. ¿Por qué? Es muy sencillo, es muy práctico, es muy preguntable, es muy específico, pero no es muy sensible. Eso es el pero que tiene este criterio. Vamos a tener algo muy sencillo, vamos a sumar solamente la S de B1 y la R de B5 o B6. La que sea más grande de estas dos es la que vas a sumar. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, si la S la hipertrofia del ventrículo izquierdo tiende a ser muy profunda y la R muy alta, pues lógicamente nos va a dar como resultado un voltaje muy alto, ¿no? Y para nosotros considerar o sospechar que hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, tiene que haber una medida que sea mayor de 35 milímetros. Entonces, esto pues es facilito y hasta nos podemos acordar del número 35. Pero hay otros que también son utilizados pero que son un poco más complicados o tienen puntos de corte distintos que nos hace como que no se nos aprendan muy fácil, es el voltaje de Cornell. Es el segundo más utilizado en México, que es tomar la R de ABL, sumarla con la S de B3, y el puntaje en hombres tiene que ser mayor de 28 y mayor de 20 en mujeres. Pero bueno, si nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es el más sensible? Realmente, de acuerdo al último estudio que se hizo en 2017 por esta gran academia del corazón, llegó a la conclusión que el más sensible
era el criterio de Peguero-Lopresti. Eran estos de aquí abajo. Son los más sensibles y el punto de corte son a más de 28 milímetros en hombres y más de 23 milímetros en mujeres. ¿Cuáles son los más completos, creo yo? Son los de ROMHIT estes, pero realmente son muy pocos prácticos, porque si se fijan, tienen muchísimas como es muy complicado de realizar y más en la práctica clínica. Entonces, esto, pues ya hay scores que tienes en el celular o en la computadora que te lo facilitan y que te dice que si tienes más de 5 puntos, pues es muy probable que el paciente tenga hipertrofia del ventrículo izquierdo. Vamos a ver la evidencia que nos dice. Justamente lo que ya les había dicho, esa es la revisión que se hizo y se llegó a la conclusión de que el voltaje de Sokolov-Lyon tiene una sensibilidad o tuvo una sensibilidad de 23 y superior a este, el Peguero Lopresti tuvo una sensibilidad de 70. Entonces es una diferencia pues abismal, ¿no? Pero pues, si nos vamos a la especificidad, sí es más específico el Sokolov Labium, como ya los habíamos visto, pero el Peguero Lopresti no está tan alejado de esto, ¿no? Entonces como que vamos a ver una época de transición, de verlo. Está mejor el Peguero Lopresti, vamos a transicionar o usar mejor este. Bueno, eso va a depender de cómo se lleve a cabo o cómo se acepte por la comunidad, ¿no? Por la comunidad médica. Ahora me gustó integrar este artículo abstract que fue aceptado el año pasado. Es del Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, donde llegó a la conclusión justamente de lo mismo que les estoy diciendo y lo mismo que llegó a ese estudio de que los criterios de Peguero-Lopresti son los criterios más sensibles para hacer el diagnóstico de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, para también estar orgullosos de que en nuestro país también se hace ese tipo de estudios. Y bueno, ahora hablemos de los criterios no voltaicos. Eso es una parte bonita. Criterios no voltaicos podemos tener esto que se llama pattern, que es como la sobrecarga de volumen, que lo podemos observar en el electrocardiograma, que realmente, como ya lo hemos explicado antes, es el resultado de un trastorno de la repolarización. Entonces podemos tener una S profunda y una onda T invertida, que realmente es el producto de haber tenido un voltaje en el complejo QRS o en la onda R sobre todo, muy, muy alto de voltaje y que se traduce como un trastorno de la repolarización. Entonces, este es el patrón clásico de criterio no voltaico de un paciente que tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo y usualmente en estudios ya hasta como desde el 2002 cuando se descubrió, se marca como un marcador de mal pronóstico en los pacientes si presentan ese criterio, ¿no? Para que lo conozcamos. Y el otro criterio que es más importante y que sí tiene mucha sensibilidad y especificidad, es muy difícil que si tienes esto, no tengas hipertrofia del ventrículo izquierdo, que se llama el tiempo de activación ventricular o la deflexión intrinsecoide que esté alargada o retardada. ¿Qué quiere decir esto? Pues nosotros tenemos una activación del ventrículo, como ya lo habíamos dicho, que era el complejo QRS, pero tenemos algo que es como la activación o qué tanto se tarda en activar el ventrículo. Entonces tenemos como un punto de corte que nos dice, bueno, si el QRS es como la activación del ventrículo izquierdo, si esta a partir de que inicia la Q, ya toman en cuenta la distancia de la Q y la R. Entonces, si este se alarga más de 0.4 milisegundos, esto nos habla, o más de 40 milisegundos, eso nos habla de que hay un retraso en el tiempo de activación ventricular, que como ya les había explicado, como el ventrículo o los mesitos son más grandes, pues tardan más en activarse, tienen mayor voltaje. Entonces, esto es algo muy, muy sensible y muy específico, la deflexión intrinsecoide. Y bueno, para finalizar, vamos a hablar de crecimiento ventricular derecho. Es un tema muy cortito para puntualizar solamente. Vamos a ver que los criterios comparten algunas similitudes con el crecimiento auricular derecho, pues hablamos que son uno mismo, ¿no? Que no puede haber uno sin el otro. Bueno, en primer lugar, una onda R mayor de 7 milímetros en B1. Si recordamos lo normal, sabremos que lo normal es encontrar una S aquí en B1, pero pues como se carga las fuerzas derechas, B1 lo ve de frente, entonces se va a ver como una deflexión positiva y en este caso tiene que ser mayor de 7 milímetros, ¿verdad? Ahora, que en B1 tengamos una R más alta que una S, o sea, que el índice RS sea mayor a 1. Aquí pues no tenemos S, entonces sí es más grande la R y se cumple. O en dicho caso contrario, que nos vayamos a B6 o B5 y que la S sea más grande que la R. Eso es para que nos quede claro. Entonces puedes tener una S profunda,
mayor de 7 milímetros en B5 o B6, lo mismo. Desviación del eje a la derecha, como ya hemos visto, patrón S1, S2, S3, o sea, que la S sea más grande que la R en 1, en D1, D2 y D3. Morfología P pulmonar, como el crecimiento auricular derecho, y alteraciones de la ST o de la T en precordiales derecha, como patrón QR en ausencia de infarto. Vamos a ver qué es lo que causa el crecimiento ventricular derecho. Prácticamente ya lo vimos como manera de repaso. Todo lo que afecta al pulmón hemodinámicamente y que repercuta en la hemodinamia del ventrículo derecho va a afectar al crecimiento y va a generar hipertrofia del ventrículo derecho y dilatación. Entonces, todas las causas que ya hemos visto, por ejemplo, hipertensión arterial pulmonar, embolia pulmonar, EPOC, estenosis mitral, defectos cardíacos congénitos, también una insuficiencia cardíaca izquierda que afecte a largo tiempo el ventrículo derecho, son las causas o la etiología del crecimiento ventricular derecho. Ahora, ya finalizamos este tema, vamos a hacer un caso clínico integrativo para evaluar un caso de crecimiento biventricular. Bueno, tenemos un paciente de 58 años que tiene floridas enfermedades, tiene antecedentes personales de hipertensión arterial pulmonar tipo 2, tiene SAUS, tiene diabetes mellitus tipo 2, tiene hipertensión arterial sistémica, tiene cardiopatía hipertensiva y tiene, pues en general, ese paciente vive con insuficiencia cardíaca ya de años, ¿no? De tantas enfermedades que afectan su corazón, pues ya tiene muchos años con insuficiencia cardíaca. Le tomamos un electrocardiograma de 12 derivaciones y vemos y observamos lo siguiente. Realmente este electrocardiograma está muy bonito porque representa todos los crecimientos, crecimiento ventricular izquierdo, crecimiento auricular izquierdo, crecimiento ventricular derecho y crecimiento auricular derecho. ¿Por qué? Porque podemos ver ondas P pulmonares, podemos ver ondas P mitrales, alargadas en tiempo, alargadas más de 2.5 en voltaje, podemos ver el voltaje de la B5, B6 muy profundos, podemos ver B1 con patrón de crecimiento ventricular derecho. Podemos ver trastornos de la repolarización, depresión del segmento ST, depresión o inversión de la onda T. O sea, es como el caso clínico con el que me gustaría finalizar para que entendamos que puede haber todo tipo de crecimiento, no uno aislado. Entonces, el crecimiento biventricular se va a ver más o menos así. ¿Qué va a ganar sobre el otro crecimiento como en las aurículas? Pues va a ganar donde haya más músculo, ¿no? Si hay más repercusión y hay más músculo, más afección en las cavidades izquierdas, pues va a predominar los criterios de la hipertrofia ventricular izquierda, pero eso no exime de que también tenga algunos de crecimiento ventricular derecho o de crecimiento auricular derecho o auricular izquierdo. Con esto quiero que lleguemos a la conclusión de que esto es algo muy integrativo y que tenemos que considerar siempre. No buscar una patología propia, decir, bueno, yo veo un electro, lo veo un poquito mal, la onda P un poquito más alta de lo normal, y yo ya digo o ya hago un diagnóstico o un juicio de que ese paciente tiene algo en el pulmón y que tiene crecimiento auricular derecho. No, porque nosotros lo que nos tenemos que quedar es que el electrocardiograma es una herramienta excelente, pero como apoyo diagnóstico. Nos hace falta mucho el contexto clínico y no por ver un hallazgo en el electrocardiograma solamente aislado podemos dar un juicio o un diagnóstico, ¿no? ¿Cuáles son mis conclusiones finales? Pues realmente que las aurículas no son independientes a los ventrículos y por ende las hipertrofias o crecimientos de las aurículas se acompañan de hipertrofias de crecimientos auriculares. ¿Cuál es el criterio electrocardiográfico más sensible para hipertrofia del ventrículo izquierdo? Pues son los de Peguero-Lopresti. ¿Cuál es el criterio electrocardiográfico más específico para hipertrofia del ventrículo izquierdo? Son los de Sokolov-Lyon. Recordemos que el electrocardiograma por sí solo o esos criterios diagnósticos de hipertrofia del ventrículo izquierdo no nos da un diagnóstico, sino que es una herramienta y tenemos que integrarlo a un contexto clínico para aumentar las probabilidades del diagnóstico. Y pues en el contexto clínico más común es ver crecimientos ventriculares o auriculares izquierdos, realmente es lo más común. Y les agradezco su tiempo. Más adelante va a haber una sesión con nosotros de preguntas y respuestas de cualquier duda que haya quedado de esta presentación o algo que no me haya dado a entender de la mejor manera. Con gusto se los aclaro. Muchas gracias.